Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a dar la bolilla 8. Introducción al estudio del Estado. Empezando por el punto 1, Estado, concepto, surgimiento y elementos. Vamos a decir primeramente, justamente un concepto de Estado. Vamos a tomar la definición de Carlos Feit, un abogado, juez y un autor que van a ver en sus próximas materias. Feit decía que Estado va a ser toda entidad política y jurídica que va a ejercer autoridad sobre un territorio y una población determinada, a través de un orden jurídico establecido y un gobierno que representa y administra los intereses de la sociedad. Bien, eso es un concepto, una introducción. Pasamos a sus elementos. Para que haya un Estado, para que se considere que hay un Estado, tiene que haber un territorio, una población determinada, un gobierno y derecho. Esos son sus 4 elementos: territorio, población, gobierno, derecho, sus elementos esenciales, de los cuales no se puede prescindir. Pero también están 2 elementos que son modales, de los cuales se podría llegar a decir que sin esos puede seguir habiendo Estado, que son el imperio de la ley, es decir, que todos sean iguales ante la ley, que todos se subordinen a lo que dice la ley, y la soberanía, que ese pueblo sea soberano. Bien, esos son sus elementos. Ahora, el surgimiento. Cuando hablamos del surgimiento del Estado, recomiendo ir a al video de la bolilla 1, donde queda mejor explayado, ya que la bolilla misma se aboca a este tema. Pero bueno, brevemente, como surgimiento de Estado, podemos decir que se va a dar en el siglo XV aproximadamente, en Europa Occidental, cuando, por varias razones, pero una de ellas fundamentalmente, va a ser que las comunidades de aquel entonces van a necesitar cercenarse y delimitar su territorio y población para que las comunidades, la población, no se sigan sumergiendo en la expansión de los nuevos viajes al nuevo continente, de la expansión del capitalismo. Había que controlar ya sea la población, el poder político, sus relaciones con los demás estados, y por eso mismo se va a delimitar y van a empezar a surgir lo que se dicen los estados modernos. Para una mayor referencia pueden ver o seguramente recuerden lo que dice El Príncipe, escrito por Maquiavelo, cuando se introduce por primera vez el concepto de Estado. Bueno, pasando al punto 2, formas de Estado, cabe primero hacer una aclaración para que se entienda. El Estado, o sea, lo que es un Estado, va a responder a la pregunta de cuáles o dónde van a ser los espacios de ejercicio del poder. Mientras que, ya lo van a ver en las próximas bolillas, gobierno va a responder a la pregunta de quién ejerce específicamente el poder. Pero, volviendo a Estado, cuando me refiero a espacios de poder, quiero decir que no va a ser lo mismo un Estado unitario, un Estado federal y un confederal. Por ejemplo, en el Estado unitario va a haber centralización política, o sea, va a haber una legislatura, un poder judicial, va a haber solamente un único núcleo de autoridad y en un solo lugar del territorio, que después va a ejercer autoridad en el resto del territorio. Hoy en día casi todos los estados del mundo son unitarios, incluso, por ejemplo, Chile, Uruguay, etc. Por el contrario, tenemos el Estado federal. En el Estado federal va a ser un Estado que va a estar compuesto por Estados miembros. Y el que conserva el derecho de la soberanía es el primer Estado. El resto no son soberanos, tienen autonomía. Por ejemplo, la Argentina es
un estado soberano, pero el resto de las provincias no, pero sí son autónomas. Estos estados miembros van a estar unidos o vinculados por una ley suprema que va a ser la Constitución. Ahora bien, por otro lado, esos estados miembros no tienen derecho de secesión y nulificación. Esto quiere decir que, por ejemplo, La Rioja, Mendoza, Catamarca, cualquier provincia, no tiene derecho a declarar su independencia. Y tampoco puede apartarse de lo que dice una ley superior. Por ejemplo, si el Código Penal de fondo dice que está prohibida la pena de muerte, bueno, Mendoza, La Pampa, etc., no pueden dictarle pena de muerte a un ciudadano. La Argentina, bueno, por ejemplo, es un estado federal. Pasando y siguiendo con el programa. Un estado confederal. Según Jelinek, que es un autor que seguramente ven en Derecho Político, él va a decir que una confederación es la unión permanente de estados independientes, basados en realidad en un pacto. O sea, ellos van a estar unidos por un pacto que va a tener como único fin protegerse del exterior y mantener la paz en el interior. Sin perjuicio, por supuesto, de que se puedan agregar otros fines, pero en principio lo que los une son esos: paz interior y protección del exterior. Esos estados que conforman la Confederación sí tienen derecho de secesión y nulificación. Estados Unidos, por ejemplo, es un estado confederal. Bueno, pasando al punto 3. Tipos históricos de Estado. Estado absolutista. En el Estado absolutista, la soberanía y el poder eran ejercidos solamente por una persona, por el monarca. Monarca que al resto de la población, al resto de los ciudadanos, solamente los reconocía como súbditos y a su vez a esos súbditos solamente les reconocía el derecho de obedecer, mejor dicho, el deber de obedecer. Por el contrario, y ya más en la modernidad, un Estado de derecho, quiero decir, para que un Estado sea considerado Estado de derecho, tiene que haber división de poderes, reconocimiento constitucional de derechos y libertades e imperio de la ley. Quiero decir, todos son iguales ante la ley, todos tienen que estar subordinados a ella, tienen que estar consagrados derechos fundamentales y tiene que haber una equilibrada distribución del poder. No puede estar concentrado en un solo individuo o en un solo grupo de individuos. Siguiendo. Estado social. El Estado social se va a caracterizar principalmente por tomar valores del Estado liberal o del liberalismo, pero al mismo tiempo ir un paso más allá del estado de bienestar. Es decir, va a haber poca intervención estatal, pero le va a dar a sus ciudadanos, a su población, lo mínimo en lo económico y en lo social para que puedan desenvolverse como sociedad. Siguiendo, estados totalitarios. Los estados totalitarios se manifiestan porque están tenidos de un exacerbado nacionalismo, donde el concepto de individuo, de hombre, de ciudadano, se fuma como tal para funcionar como un instrumento más para el fin último o el fin primero de ese Estado, depende cómo quiera verse. Por ejemplo, el objetivo de la Alemania nazi era preservar la raza. La Alemania nazi, como la Italia de Mussolini, etc. Pero en los estados totalitarios, para que quede claro, se van a meter o van a intervenir no solamente los aspectos económicos y sociales del Estado, de su país, sino que se van a meter hasta en los lugares más recónditos de la vida privada de la gente. Siguiendo. Estado en la era global. Cuando hablamos de Estado en la era global se refiere a todos los desafíos y problemas que van a enfrentar los Estados en la era de la globalización, entendiendo globalización
como un proceso de integración de economías mundiales. Por lo que esos estados van a perder cierta soberanía y autonomía porque van a cobrar más preponderancia o más importancia o relevancia las organizaciones internacionales, las empresas multinacionales. Ya pasamos al último punto de la bolilla 8, el punto 4, que nos va a hablar de la estructura descentralizada de la sociedad internacional. Cuando hablamos de esto, de una sociedad internacional descentralizada, nos va a indicar o nos va a hablar de que no existe una autoridad central o suprema que imponga normas o que resuelva disputas de manera vinculante o que ejerza control sobre los estados, sobre el resto de los estados. Pues claramente no, los estados son entidades soberanas, pero en su lugar lo que va a haber va a ser una sociedad internacional caracterizada por las relaciones de actores, de diferentes actores, relaciones interdependientes y de cooperación. Por ejemplo, actores como empresas multinacionales, organismos internacionales como las ONGs, la ONU, la OMC, el FMI, la OEA. Bueno, esto fue la bolilla 8. Esperamos que les haya servido. Tu primer materia con UNEFA.